vamos a hablar ahora de un video que hoy se hizo viral y que tiene que ver con A Todo Pulmón y una entrevista que hicimos a Ramsés sobre las predicciones que se tenía para justamente este año electoral que hemos vivido ya, y hablamos del 2018. Escuchen bien este video, por favor. ¿Qué va a pasar con el movimiento al socialismo? Es un año ya preelectoral prácticamente. Sí, lo vamos a ver. ¿Qué va a pasar con el movimiento al socialismo? ¿Sí? La magia del tarot es como tú lo puedes observar, ¿no? Vemos una persona cabizbaja, 8 de copas, ¿verdad? Sí. Y lleva una casaca azul. La pregunta es por él. O sea, por del el MAS, ¿no? Entonces, es el complemento del último mandato del presidente Evo Morales y es el último mandato del presidente Evo Morales, ¿no? Obviamente, y lo sabemos, ya se ha habilitado a la repostulación, va a viabilizarse todavía más eso. En esta carta observamos el mes de agosto de 2018, ¿no? Un MAS diezmado, un presidente que asume su realidad, seguramente han de proseguir, pero desde el ángulo del presagio, este es el último mandato del presidente Evo Morales, ¿no? Él se va a presentar a la elección del 2019. Él se va a presentar, él tiene la posibilidad incluso de ganar en primera instancia, pero en segunda ya no, ¿sí? Y es otro hombre u otra mujer, o viceversa, otra mujer u otro hombre, el que va a suceder en 2019 al presidente Evo Morales. De la oposición. Las personas que tú observas por acá, esta persona mujer, por ejemplo, es alguien que cobra liderazgo. ¿Dentro del MAS? Que no conocemos todavía. ¿Dentro del MAS? No pienso que esta persona esté dentro del MAS. No. Pienso que viene de otra región del país. Una mujer. Una mujer. Hay dos hombres bastante jóvenes, 45, 50 años. Nuevos líderes. Nuevos líderes, ¿no? Hay gente regional que emerge después, viene de otra región del país. Una mujer. Una mujer. Hay dos hombres bastante jóvenes, 45, 50 años. Nuevos líderes. Nuevos líderes, ¿no? Hay gente regional que emerge después, al apenas iniciado este 2018, ¿no? Vamos, para que me entiendas de lo que yo trato de mencionar a la gente, voy a recordar lo que sucedió el año 90 con el expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Las encuestas en Perú indicaban que Javier Pérez de Cuéllar o Vargas Llosa, uno de los dos indefectiblemente iba a ser presidente de ese país. Y en cuestión de 3, 4, 5 meses aparece Alberto Fujimori y absorbe y concita el voto del Perú y se convierte en presidente. Ese mismo tipo de fenómeno yo lo observo desde la lectura del tarot, desde el presagio. Lo observo incrustado en 2018. Sigo pensando que este es el último mandato del presidente Evo Morales, hagan lo que hagan. Está por venir otra arquitectura, otra estructura política en nuestro país. De entre quienes vamos a llamar la oposición, el que mejores condiciones indudablemente tiene es Carlos Mesa. Hay otros que se consideran presidenciables. El 2018 tienen una cita con algo muy duro esos otros presidenciables, que no los voy a individualizar, pero la gente sabe muy bien. Al igual que Juan del Granado, van a ser obligados por el pueblo a retirarse de la política. La pregunta, ¿sí? Me acaba de decir el nombre. ¿Carlos Mesa será candidato a la presidencia? La primera carta es clara, concisa, y te la voy a explicar por qué sí será candidato a la presidencia. Lo que no quiere decir Carlos Mesa lo va a decir el tarot. Pero sí, será, ¿no? Tú me haces una pregunta, ¿el haces? Fue clara mi pregunta, ¿va a ser o no? Sí ha de ser. ¿no? Sí va a ser. El haces poder por venir, ¿no? Hay un designio. Hoy está con este criterio, que no ha de ser, que no tiene el deseo. El presagio sostiene que sí podríamos en pocas semanas, 10 semanas, mes de octubre también, podríamos ver a esta persona como el candidato del otro lado, no antagónico al gobierno, a Carlos Mesa. Es una grabación de un programa que nosotros hicimos para fin de año, para las predicciones, y hay muchas cosas que coinciden. La gente en las redes sociales comentaba eso. Y Ramsés está con nosotros hoy. ¿Cómo estás, Ramsés? Qué gusto tenerte acá. Buenas noches, Priscila. El gusto es de verdad todo mío y un saludo a toda la teleaudiencia. Mi vida se ha revolucionado desde aproximadamente las 12 del mediodía de hoy.
pues en mi teléfono y en los equipos que tengo, recibo por cientos llamadas de La Paz, del interior, del exterior. Tengo entrevistas para mañana con medios argentinos, chilenos también, y acabo de ver este video, ¿no? Que por una cuestión de la coyuntura, ¿no? No me animaba, yo lo tenía guardado y no me animaba a ver, me acordaba de lo que había mencionado, pero atónito, sorprendido, porque hago un detalle a fines del año 2018, con precisión de datos, me animo a decir que Carlos Mesa sería candidato, cuando gente muy íntima en la amistad de él me decía: estás equivocado, vas a ser un charlatán más, porque Carlos no va a ser candidato a la presidencia. Él ha sido un hombre que viene de una educación férrea, y una persona de esas características, después de que fue presidente, no se va a arriesgar a que le llamen o le tilden de una u otra cosa. Cuando hago referencia a la mujer, ¿no?, que va a tomar el mando, cuando hablo de los dos hombres de 40, 50 años, podemos ver al líder de Santa Cruz, a Pumari, ¿no? Y la mujer que ahora nos gobierna. La mujer que ahora nos gobierna, la segunda presidente de Bolivia. Y quedo agradecido con Dios, porque soy un hombre profundamente creyente de Dios. Hace pocas horas atrás, días atrás, analizaba lo que ocurre en nuestro país, cómo Dios se abrió el camino para entrar a través de su poder. El momento que nada menos el ex vicepresidente Linera, ¿no?, él lleva la Biblia a Palacio y lee algunos versículos. Es el momento en el que Dios entra al palacio, y horas después la actual presidenta instala la Biblia y el crucifijo en el palacio. Sorprendido, ¿no?, nutrido en mi fe, agradecido contigo, porque tú fuiste la persona que esta mañana me dio esa noticia, y no, es eso lo que considero de lo que acabamos de ver. En base a eso, querido Ramsés, la segunda parte me decían en las redes sociales, dice: Priscila, tienes que, por favor, invitarlo otra vez. Aquí está Ramsés, ahí están sus cartas del tarot. Por favor, comencemos, querido Ramsés. Lo vamos a hacer. Estamos viviendo un momento muy difícil de transición en nuestro país. ¿Qué va a pasar? Crítico, difícil, ¿no? Nos Uno acomodamos. quisiera desde el interior de ciudadano boliviano, precisamente, ¿no?, plantear los hechos más benignos posibles. Penosamente las cartas no transmiten precisamente aquello. Hay un signo en el tarot que todos lo conocen, ¿no? Y es que aún va a haber confrontación, y la probabilidad de que algunas personas pueda darse la fatalidad lo observamos en esta carta. ¿Es la carta de la muerte? Sí, es la carta de la muerte, penosamente. Ojalá esto no suceda. Van a producirse algunas transformaciones, unos cambios, ¿no? Aún al correr de los próximos días, van a ser dos personas, nuevamente varones, que tienen la posibilidad de apaciguar las circunstancias. Vamos a tratar de extraer algo más. Podemos observar en Reina de Bastos al actual presidente del Estado plurinacional, sí. La economía, penosamente, y lo podemos advertir en esta carta que lleva el número 7 en Romanos. Ojalá el mensaje sea que hay 7 días más de hechos tortuosos, conflictivos en lo económico, más convulsión. La Torre es una carta que me hacía advertir la probabilidad de que puede surgir algún incidente en la Casa del Pueblo, ¿no? Yo decía, y ojalá esto no se cumpla, que en algún momento la Casa del Pueblo tiene una cita con convertirse en la Casa del Pueblo quemada, también como es el Palacio quemado por los sucesos acaecidos hace tantos años atrás en la historia de Bolivia. Por Dios. Sí. Va a transcurrir todavía un periodo de tiempo. Algún liderazgo del MAS se ha de ver en la obligación de tener solo un recurso, ¿no? El llegar a acuerdos, el diálogo. El movimiento al socialismo. Sí, sigo observando a la presidenta Reina de Espadas, que va cobrando una especie de fuerza, de vigor, ¿no? Y advierto a alguna persona desde el MAS. Nos quedamos en estas cartas, Ramsés. ¿Qué ves, por favor? Claro que sí. Cuando se hace una interpretación
de un momento como el que está viviendo el país, aparece la carta en la que observamos el corazón y 3 espadas, nubes y tormentas. Entonces, lo que ocurre es que van a haber dificultades con relación a combustibles, electricidad y agua, ¿no? En lugares como La Paz, por ejemplo, otras regiones del país. Pero, como te decía, la Presidenta va cobrando poder y en el MAS, después de pugnar, de presionar, se llegan a percatar de que solo tienen un mecanismo y un recurso que utilizar, y es el diálogo y ponerse de acuerdo. Ahí, en un lapso de tiempo de entre 7 días aproximadamente, las probabilidades de que el país vuelva a la calma y a la normalidad son amplios de verdad, ¿no? Vamos a echar algunas cartas más. Van a ser hechos que llegan de alguna otra región del mundo, me animo a decir Europa. Esta carta está asignada con el mundo, ¿sí? Esos hechos tienen incidencia sobre los conflictos que estamos viviendo en Bolivia. Y a consecuencia de esos hechos, acá se puede llegar a un acuerdo y un estado de paz. Poco a poco la economía va revitalizándose, ¿sí? Aquello que ansiamos todos los bolivianos de convocar a una elección empieza a allanar el camino. Es probable que el mandato de la Presidenta, que es de 3 meses, ¿verdad?, se tenga por necesidad que extender hasta un tiempo de 6 meses y probablemente 9 meses. Y probablemente 9 meses. Sí, esta carta nos lo muestra muy claramente. A ver, por favor. ¿No? Esta carta nos determina un lapso máximo de 9 meses en la parte superior, 9 en romanos, una mujer de las características físicas de la actual presidenta, Janine Áñez, ¿no? Para ese momento se la ve de pie, muy fortalecida y con una gran proyección hacia el futuro, ¿no? El tema de economía, que también preocupa mucho a la población. Créanme que la economía, bueno, quisiera no equivocarme, varias veces he dicho que esto no es ciencia, pero la economía tiende a robustecer, a mejorar, sobre todo a principios del nuevo año. Para abril, por ejemplo, la situación económica tiene un aspecto distinto al que vivimos ahora. Exhibo esta carta, ¿no? Ojalá, si hay algo que los políticos no saben entender, es que la mejor herramienta para un político es el acuerdo y el diálogo. Fíjate que en 2 días y un algo más de tiempo debe haber un acuerdo, debe haber un diálogo para viabilizar la economía, el aspecto social, ¿no? E incluso este acuerdo le da la posibilidad al MAS de salir del entrabamiento, del ocaso. Este acuerdo puede facilitar que el MAS se vigorice ante todo lo que está sucediendo, Priscila. Va a haber elecciones, ese es el objetivo Sí, de este gobierno. Sí van a haber elecciones. ¿El siguiente mandatario será presidente o presidenta? ¿Hombre o mujer? Vamos a ver. Así como lo decía el año pasado, la mujer va a seguir cobrando importancia, pero es varón el siguiente presidente de Bolivia, ¿no? Y la mujer va a seguir tomando y teniendo un rol importantísimo. ¿Podría ser un candidato a la presidencia y una mujer a la vicepresidencia, más o menos? Sí, sigo considerando de que Carlos Mesa se va a fortalecer. ¿Va a ser candidato Carlos Mesa? Sí, se va a fortalecer porque es un factor de unidad en la oposición. A ver, el MAS quiere desactivar a Carlos Mesa porque si logra ese objetivo, se le allana el camino para volver a generar un gobierno de la línea del MAS, ¿no? Y la oposición va a interpretar y va a leer que evidentemente hay 2 nuevos candidatos, ¿no? 2 nuevos líderes, con nombre y apellido, Camacho y Pumari, Pumari y Camacho. Pero como vengan los hechos durante los próximos días, semanas, Carlos Mesa se mantiene como líder de la oposición, ¿no? Va como candidato y podría llevar como vicepresidente a Camacho o a Pumari, ¿sí? Así va la línea. Va a haber una fórmula, puede acá estar
puede tener que ver con el MAS, puede tener que ver con la oposición, un hombre y una mujer o una mujer y un hombre, ¿sí? Que también va a tener importancia. Pero van a haber elecciones, va a haber un nuevo gobierno, ¿sí? Y la economía va a estar bien. El ángel en el tarot representa una fuente de protección, ¿no? Una fuente de alta energía. La rueda de la fortuna del tarot es la mejor carta y no aparecería si es que no vamos a transitar a un ciclo mejor del que estamos viviendo en estos momentos. ¿Cuál es el futuro del expresidente Evo Morales? Yo debo decir algo. A veces en el MAS se debe considerar de que yo tengo una línea ácida y crítica contra el expresidente. Lo respeto, pienso que hizo cosas indiscutiblemente buenas para nuestro país. Cuando tú me haces la pregunta, es muy difícil expresar lo que el tarot está revelando respecto a él. La salud la tiene muy deteriorada y se le agrava más todavía. No duerme tranquilo, no es ocurrencia o imaginación mía, tú has visto y la teleaudiencia lo testifica, las cartas se las echa al azar. Acá vemos una persona, tú me preguntas por el expresidente Evo Morales, intranquilo, agobiado, ¿no? La salud se le deteriora notablemente, ¿sí? La salud se le deteriora notablemente. Fue muy mal aconsejado el presidente, penosamente fue así, y la justicia internacional va a tener un dictamen difícil para el presidente, que podría hasta inhabilitar el asilo en México. Ojalá no vaya a ocurrir eso, ¿no? ¿Inhabilitar el asilo en México? Sí, así es. A ver, los seres queridos allegados a él traen buenas noticias. Podría ser que la hija anuncie la idea de casarse, procrear también. Seguramente esto ha de ser algo que vigoriza la salud del presidente. Se le han propuesto y planteado ideas de volver. La posibilidad de volver se le advierte, pero todavía demanda o falta un margen más de tiempo para esa situación. O sea, no va a volver pronto. Pronto no. ¿El ex vicepresidente Álvaro García Linera? Se mantiene sólido, ¿no? Va a tener alguna actividad, pero la justicia desde Bolivia, en este caso, le complica las probabilidades de retornar a corto plazo, ¿no? Se van a seguramente iniciar procesos, ahí lo vemos, esa carta que tiene la justicia, ¿sí? Actúa y se activa sobre él, inhabilitando probabilidades. También se refugia en su vida familiar, afectiva, ¿no? Es un cuadro más flexible en términos de su salud y la inhabilitación que tiene para retornar en corto tiempo. Juan Ramón Quintana. Juan Ramón Quintana, de él vamos a tener noticias en poco tiempo a consecuencia de una traición. Alguien de extrema confianza y seguridad de él, bueno, ¿Lo va a traicionar? exhibo esta carta, ¿no? De lo que considero, a sufrir una traición. Y a consecuencia de eso vamos a saber o tener noticias de él. También tiene problemas complejos de salud, necesita medicarse desde luego, ¿sí? Va a ensayar e intentar recursos legales que en alguna medida podrían facilitarle en algo, pero van a haber noticias de Juan Ramón Quintana. Bueno, en general, entonces, los bolivianos nos tenemos que preparar para todavía vivir días duros, complicados, pero con la esperanza de que van a ir calmando las cosas. Sin lugar a dudas, me quedo con la rueda de la fortuna, con el ángel, con la carta que habla de la economía y se revitaliza. Debemos pasar por la turbulencia, más aún la carta que era fatal, nefasta, lleva el número 13, está asignada por el número 13, ¿no? Esta carta. Penosamente en nuestro país se han habido 9 decesos. Ojalá no sean 13 y a partir de entonces el país entre en un ciclo de equilibrio, en un mejor comportamiento. Ramsés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias de verdad a ti,
a la teleaudiencia y como boliviano pues deseo que los políticos de uno y otro lado hagan prevalecer una gran herramienta de vida que es el consenso, el acuerdo, el diálogo, fundamentalmente el diálogo.